Y todas. Hoy tenemos la segunda parte de esta clase que corresponde a la porción de cerebelo. Ya, el cerebelo es una estructura encefálica que se originó del metencéfalo, está alojado en la fosa craneal posterior y junto al puente y la médula oblonga forman el cuarto ventrículo. Se conecta con el tronco cefálico mediante los pedúnculos cerebelosos, el superior con conexiones hacia el mesencéfalo, los medios hacia el puente y los inferiores hacia la médula oblonga. También cabe destacar de que el cerebelo juega un rol importante en lo que es el movimiento voluntario y la postura. También tiene inconscientemente influencia sobre la contracción del músculo liso y también la contracción involuntaria del músculo voluntario. ¿Ya? Y eso es gracias asociado a lo que es la mantención de la postura contra la gravedad. Además, está dentro de sus funciones está lo que son la acción de los movimientos coordinados. Ya, de hecho, cuando hay una descoordinación se llama disdecocinesia. Eh, También, o sea, y eso va a estar relacionado con lo que es la relajación de los antagonistas cuando se genera un movimiento por músculos agonistas. También hay algunas funciones del cerebelo eh, en conexión con el sistema nervioso central asociados a la memoria y también ya que genera gran retención del material que uno, o de la materia, y también vamos a ver de que el cerebelo está asociado a lo que son los procesos de aprendizaje. Ya, por esa razón es que las enfermedades cerebelosas pueden causar incoordinación, ya alteraciones en el lenguaje, porque también está relacionado con la coordinación de los movimientos, trastornos de la marcha, ya controles posturales y también pueden haber y también se pueden ver alteraciones em, del aprendizaje. Disculpen por esa línea. En cuanto a la embriología del cerebelo, macroscópicamente el cerebelo presenta una superficie, numerosos surcos que van a estar delimitando las laminillas cerebelosas. Ya la corteza cerebelosa se localiza en la superficie y se va continuando de una serie de laminillas, una debajo de la otra. Ya en el eje de estas laminillas se va a encontrar la sustancia blanca. La corteza cerebelosa va a estar formada por tres capas. La capa más externa, que es la capa molecular, después va a venir la capa de las células de Purkinje y finalmente en la zona más profunda va a estar la capa, la capa granulosa. Y después de eso vendría lo que es la sustancia blanca. Esto es un adelanto, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, pero es para que se entienda el tema de la embriología. En las caras, ahora sí vamos directamente con la embriología, que en las caras laterales y el extremo posterior del mesencéfalo se encuentran los labios romboicos, ¿ya? Y en estas regiones, en los labios romboicos, que son estos de aquí, ¿ya? Vamos a tener una gran cantidad de neuroblastos, los cuales van a tener una intensa actividad proliferativa. Estos labios romboicos, junto con la zona ventricular del cuarto ventrículo, son las dos regiones germinales de donde proceden las células que constituyen el cerebelo. Entonces, la principal porción que va a ser, si nosotros se fijan, o sea, si nosotros nos fijamos, lo que son los labios romboicos tienen una gran proliferación. Ya esto es el cerebelo rudimentario. Igual vamos a tener lo que es la placa alar y la placa
basal, ¿ya? Pero de aquí esto va a seguir proliferando, ¿ya? Hasta formar finalmente lo que es la estructura del cerebelo. Y en el caso de lo que son las placas alar y basal, son los que van a formar el puente. Entonces, como yo les había mencionado, el cerebelo va a tener tres capas, ¿ya? Y la fuente de las neuronas que van a estar formando estas capas son tres. Primero está la región subventricular, ya que es como la porción inferior la zona inferior del ventrículo, desde donde van a migrar radialmente los precursores de las neuronas de Purkinje hacia la parte más dorsal del esbozo del esbozo cerebeloso, formando múltiples capas. Esto va entre los días 18 y la 13ª semana. Este grupo de capas, cuando ya tenemos la 13ª semana, se organizan en una sola hilera, como la podemos ver en esta imagen. Ya los puntitos rojos serían las células de Purkinje. Ya en la parte rostral del labio rómbico, ya del cual y por migración tangencial hacia la zona dorsal, se va a generar la capa granular externa. Esta capa granular externa van a migrar hacia la profundidad, sobrepasando los somas de Purkinje, para constituir la capa granular interna. ¿Ya? Y posteriormente lo que es la capa granular externa desaparece, estableciéndose solamente una capa granular. La laminación primaria, que es cuando se empiezan a formar estas primeras capas, ocurre entre los días 20 y 21 de gestación hasta la semana 12, y la secundaria parte aproximadamente desde esta semana hasta las 15ª semana. Ya para terminar aproximadamente ya en el día 20. Ya donde nosotros ya podemos ver que tenemos una estructura cerebelosa mucho más formada, y en la zona central es donde se va a estar formando los cúmulos de sustancia gris, que van a ser derivados de la capa granulosa. ¿Ya? Y estos núcleos, por ejemplo, van a formar los núcleos dentados. Aquí tenemos un cuadro ya de resumen. Este no estaba en la clase original, pero me pareció importante dejárselos para que tengan más o menos las semanas donde ocurren los hitos del cerebelo. Estas son las capas de cerebelo. Esta diapositiva también está un poco más adelante en el documento que se les subió. Pero me pareció dejarla aquí debido a que se entienda que estábamos hablando de la formación de las capas. Entonces, después nosotros vamos a tener definitivamente tres capas: la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. Después lo que se ve es la sustancia blanca. En la capa molecular nosotros vamos a encontrar fibras paralelas de axones de células granulosas. Vamos a encontrar también que aquí están cortadas, que son esos puntitos. Vamos a ver las dendritas de las células de Purkinje. Ya vamos a ver células estrelladas, ¿ya? Em, que pueden ser que son inhibitorias, o las encestas, y que también son de tipo inhibitorias, que limitan lo que es la función de las células de Purkinje. En la capa de Purkinje, nosotros vamos a encontrar lo que son los somas de las células de Purkinje,
En la célula molecular también vamos a encontrar dendritas de las células de Golgi, ya que son las células estrelladas internas, que se encuentra su soma en la capa granulosa, al igual que las células granulosas que son de tipo excitatorias. Ya los axones van a descender hacia la que es la sustancia, hacia la sustancia blanca. En cuanto a las células de la corteza del cerebelo, aquí tenemos los tipos de célula, en qué consiste cada una y la importancia funcional. Ya en cuanto a las células Purkinje, que son de células grandes, forma de botella, tienen una gran cantidad de dendritas em, y están asociadas a lo que es alcanzar las vías eferentes del cerebelo, todas las vías cerebelosas de tipo eferente. Ya tenemos las células en cestas y en las estrelladas, las cuales son de tipo inhibitorias, y las células granulosas que van a estar en la capa granulosa em, ya son estructuras sinápticas completas. En cuanto a lo que es la función del cerebelo, este se va a dividir por zona, desde la zona medial a la zona lateral. En cuanto a lo que es la estructura del cerebelo, nosotros en un corte medio sagital vamos a encontrar lo que es la língula. em, Vamos a encontrar lo que es el culmen, que va a ser esta zona alta de aquí. El declive, que es donde cambia de dirección hasta la zona superior a la inferior. Después viene lo que es el folium, que es la zona más externa, o sea, más posterior. De la zona central, de toda la zona central se denomina vermis. Ya tenemos la pirámide. Ya vamos a encontrar lo que es la zona de la úvula. Y finalmente lo que es la raíz del cuarto ventrículo. Ahí nosotros vemos el cuarto ventrículo con el tectum. Y toda la zona blanca también se le conoce como el árbol de la vida. Uy, disculpen un momento. Ahí sí. Aquí tenemos otra imagen que no está en las diapositivas que les mandé. Se las puedo mandar nuevamente, pero esta es una imagen de Nether, ya el cual no salen exactamente las mismas estructuras, ya solamente de que la imagen de Nether es quizás un poquito más ordenada. En el cerebelo se describe una región central o vermis y dos zonas laterales o hemisferios. ¿Ya? Entonces toda esta zona central sería la vermis y las zonas laterales serían los hemisferios. Desde el punto de vista funcional se describen tres lóbulos: el anterior, el posterior y el nódulo flocular o flóculo nodular. El flóculo nodular se ve solamente desde una vista inferior. En una vista em, anterior de la cara superior del cerebelo está separado el lóbulo posterior, que algunos autores también se denomina como lóbulo medio, por la fisura primaria. ¿Ya? Entonces eso está dividiendo el lóbulo anterior del posterior. ¿Ya? El lóbulo posterior es el más grande, de hecho uno lo ve aquí y estoy con problemas para dibujar. Mi mouse no está funcionando muy bien ahora, ahí está.
hacerlo con el dedito, ¿ya? Entonces, ahí para que se entienda de que todo eso va a corresponder al lóbulo posterior, ya que se encuentra entre lo que es la fisura primaria y la fisura em, posterolateral. Esta última fisura se encuentra en la cara inferior y separa el lobo flóculo nodular del resto del cerebelo. Esta es una vista anteroinferior del cerebelo donde podemos ver nuevamente lo que es la vermis. Aquí seguimos viendo, esto sería lobo anterior, lobo posterior, ya que viene desde la zona, desde la fisura primaria, que da toda la vuelta, y dentro del lobo posterior vamos a encontrar esta estructura que se llama la amígdala. El espacio que queda entre ambas amígdalas se llama vallécula, ya que vendría siendo como una escotadura. Y, em, y esta es la fisura posterolateral que va a estar separando con el nodo flóculo nodular, que va a tener dos porciones, en la zona central lo que es el nódulo y en la zona lateral lo que es el flóculo. Entonces, eso es flóculo y esto es nódulo. ¿Ya? Entonces no confundir porque uno piensa de que por ser lobo va a ser el más grande. Entonces muchas veces uno lo puede confundir con la amígdala en las imágenes. La amígdala pertenece al lobo posterior y el flóculo nodular vendría siendo, siempre digo, como la lengüita que saca ahí el, el cerebelo y que va a estar justo aquí en la fisura horizontal, ya que también se llama fisura eh, posterolateral. Aquí nosotros estamos viendo esa zona de ahí, sería la cavidad del cuarto ventrículo, y aquí estaríamos viendo los pedúnculos cerebelosos, y donde el que más destaca es el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces aquí están por colores, el rojito es el lobo anterior, el verde es el lobo posterior, fíjense lo grande que es, ¿ya? Y aquí tenemos el flóculo nodular con sus dos porciones, el nódulo y el flóculo. Aquí está el cuadrito, que también se los dejé, con la información necesaria, el lóbulo del cerebelo, los lobulillos asociados, que son las subdivisiones, ya consideraciones anatómicas, por ejemplo, que está separado por la fisura primaria del lobo posterior. Ya, por ejemplo, aquí sale la amígdala, que es su proyección inferior y más medial. Ya, y aquí algunas consideraciones anatómicas. Por ejemplo, en personas alcohólicas se atrofia y por eso tienden a tener esa característica propia de los alcohólicos que es el temblor esencial, que es ese temblor en reposo cuando no consumen alcohol y tienen que consumir alcohol para que este temblor pase, por ejemplo. ¿Ya? Em, que no hay que confundirlo con patologías como Parkinson, donde también hay un temblor esencial. Estamos hablando de específicamente personas que son alcohólicas, ¿ya? Y que tienen una gran pérdida eh, de, de la coordinación. De hecho, por si les interesa el tema, hay muchos tipos de alcoholismo y de hecho hay un alcoholismo que es sumamente grave que se da mucho en la sociedad, que es el alcohólico funcional y que es las personas que no pueden ejercer su trabajo, que no pueden trabajar bien si es que no están bajo la influencia del alcohol. Así que si les interesa, busquen el tema alcohólico funcional y les va a aparecer una gran cantidad de información o me pueden escribir y yo les puedo mandar algún artículo interesante, ¿ya? Para lectura antes de dormir. Em, Ya, y en el caso del flóculo va a estar relacionado con lo que es el equilibrio, ya, pero el equilibrio vestibular, la mantención de el,
de la postura erguida. En el caso el- de las fisuras del lobo posterior, ya también algunas consideraciones anatómicas, qué elementos separa de qué. En cuanto a los núcleos cerebelosos, nosotros vamos a tener 8 núcleos, 4 por cada lado, que van a ir desde medial a lateral. Esta es clásica pregunta de prueba. ¿Cuál es el glóbulo o sea, cuál es el núcleo que se encuentra más medial en el cerebelo? ¿O cuál es el que se encuentra más lateral? ¿O cuál es el orden de lateral a medial o de medial a lateral? ¿Ya? Entonces, es importante que los conozcan. De central a lateral son los siguientes: el fastigio, que si hubiésemos tenido los modelos de laboratorio, habrían visto que en el modelo de laboratorio el fastigio lo dibujaron así, como una F triste, muy triste. ¿Ya? Ese es el fastigio, que es el que se encuentra más a medial. Luego viene el globoso, que yo digo que son como unas bombitas de agua. Luego viene el emboliforme, que digo como que es de esos globos gigantes cuando se desinflan, que quedan así con una forma un poco deforme, el emboliforme. Y finalmente el que está más lateral es el que tiene dientes y ese es el núcleo dentado. ¿Ya? Y eso es de medial a lateral. ¿Ya? Y esto sería de medial a lateral. Ya, para que lo tengan súper claro. Aquí están las importancias funcionales de cada uno. Ya el núcleo dentado está relacionado con las aferencias que van a través del pedúnculo cerebeloso superior. En las próximas diapositivas tenemos establecidas las funciones exactas de cada uno. ¿Ya? Estos son las conexiones o la importancia funcional de cada uno, las conexiones que van teniendo. Y aquí tenemos la división funcional, que se divide en lo que es la porción del vermis. Ya fíjense, aquí están los lobos, lobo anterior, lobo posterior y el flóculo nodular. Lo que se hizo, se estiró el cerebelo, así de esta manera, como se ve en la imagen de abajo. ¿Ya? Y así nosotros obtuvimos esta imagen. ¿Ya? Y tenemos lo que es la zona central, que es la zona de la vermis, ya la porción del paravermis y el hemisferio lateral. ¿Ya? Esto de que dice aquí de que cada hemisferio tiene un mapa somatotópico, incluye de que tiene una división o una forma que controla a las partes del cuerpo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay un hombre, un homúnculo de cabeza. Aquí están de perfil y de perfil. Entonces cada una de estas zonas va a tener un mapa del cuerpo, ya para el control de las distintas funciones. Y aquí está la función asociada al movimiento, la porción de la vermis, que era la zona central, donde vamos a nosotros encontrar el núcleo fastigio. En la paravermis vamos a encontrar el globoso y el emboliforme. ¿Ya? Y en lo que es la zona lateral vamos a encontrar principalmente al núcleo dentado. Ya lo que se llama los núcleos interpuestos corresponden precisamente al globoso y el emboliforme. ¿Ya? Entonces, los núcleos fastigiales, la zona del vermis, entonces va a estar asociado a el sistema descendente ventromedial. Y los núcleos interpuestos, o sea, el globoso y emboliforme, van a estar asociados al sistema descendente lateral. Y
todos estos núcleos van a estar asociados a lo que es la ejecución motora, ya ejecutar el movimiento. Y la zona lateral, el núcleo dentado, va a ir a las cortezas motoras y premotoras para la planificación motora. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ahora ir a tomar el mouse para hacer una estrellita, la corteza, el núcleo dentado, va a calcular la distancia que yo tengo que mover mi mano. Me va a indicar o va a calcular cuáles son los movimientos que tengo que hacer con el mouse para hacer la estrella. Y finalmente con los núcleos centrales del cerebelo yo voy a ir a ejecutar la acción. Y mi mouse no me funciona, así que lo voy a hacer. Tuve que replanificar y ahí estoy ejecutando la acción. En cuanto a lo que es el flóculo nodular, nosotros vamos a tener comunicación con los núcleos vestibulares en una vía que se llama la vestíbulo cerebelosa y va a estar asociado a lo que es el equilibrio y el movimiento del ojo, ¿ya? O sea, los cambios posturales en base a la visión. Y esto es un esquema donde aquí se ven las cortezas cerebrales, ya esto corresponden a áreas. La corteza motora tiene unos números que se denominan los números de Brodmann, que es el área 4, el área de corteza motora, pero en el área 6 nosotros vamos a encontrar lo que son la corteza premotora y la motora suplementaria, área motora suplementaria, los cuales van a enviar señales a el puente y el puente va a ingresar al cerebelo y del cerebelo va a hacer un loop hacia el tálamo, ¿ya? Y cuando se manda ¿y qué parte del cerebelo? Específicamente al núcleo dentado, porque esta señal se va a enviar a la corteza. Entonces aquí es como se va planificando el movimiento. Hay varias áreas involucradas. Entonces, cuando nosotros hablemos de un área y digamos, no, esta área tiene esta función X, tienen que siempre considerar de que no es la única que va a tener esa función. Puede que sea la primaria o puede que sea la secundaria, pero en general ningún área del cerebro va a estar actuando solo, sino que va a estar siempre en comunicación con otras áreas. Los pedúnculos cerebelosos tenemos tres: el pedúnculo cerebeloso superior, el medio y el inferior. No sé por qué mi mouse está un poco mal, disculpen que me detenga en ciertos momentos. Ahí podemos ver el superior, el inferior y el medio. Acá no se logra ver bien el superior, pero ahí estaría el superior, el inferior y el medio. ¿Ya? Y aquí está lo que ocurre en cada uno. El superior conduce principalmente eferencias desde el cerebelo y por lo general hacia niveles superiores. Ya en el caso de el cerebeloso medio, exclusivamente aferencias, o sea, entra hacia el cerebelo. En realidad tendría que ser hacia atrás porque aquí atrás estaría el cerebelo. Y esa flecha tendría que haber sido así. Vamos a borrar las otras. Para que no. Y, y del cerebelo inferior y genera principalmente aferencias hacia el cerebelo, o sea, entrada. Dentro de los pedúnculos cerebelosos, aquí esta imagen es muy buena. Aquí tenemos el superior, el inferior y el medio, pero esta imagen es muy buena porque fíjense, aquí tenemos el cerebelo y aquí tenemos los pedúnculos. Ahí está el pedúnculo cerebeloso superior que va a estar sacando información, o sea, eferencias. Y del pedúnculo cerebeloso inferior va a haber principalmente aferencias, o sea, entrada. Así como de el cerebelo medio que va a haber entrada, el cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso medio está muy asociado a la comunicación que hay entre un hemisferio cerebelar con el otro. Y aquí también esta imagen era para ver también el pedúnculo cerebeloso que se ve principalmente el medio.
Entonces, ¿cuál es la información que va a estar saliendo o información que llega en la sustancia gris del cerebelo? ¿Ya? A pesar de que en la diapositiva anterior se habla de que principalmente son eferentes o principalmente aferentes, igual va a haber información que va a llegar al cerebelo por los tres pedúnculos. Ya en el caso del pedúnculo superior va a ser información somática y sensitiva, ya, pero la principal función del pedúnculo cerebeloso superior va a ser de tipo eferente, ya como se ve aquí en esta imagen. Se le sacó el pedazo al cerebelo y nosotros lo estamos mirando. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Fíjense, por ejemplo, la información que va desde el núcleo dentado, ya que recordemos que era asociado a lo que era la información de tipo para planificación motora, va a ascender, va a cruzar la línea media, va a hacer sinapsis con el núcleo rojo, que está asociado a lo que es la activación muscular de flexores versus extensores, va a hacer sinapsis o va a llegar información hacia la sustancia de la formación reticular, va a llegar hasta el tálamo y de aquí va a llegar hacia la corteza, ¿ya? Y recuerden que de aquí después descendía hacia los núcleos de la base, que son estos de acá, ya para la planificación motora, ya, pero también va a entrar al cerebelo información de tipo somática y sensitiva. En cuanto al pedúnculo medio, entra información del sistema nervioso central y en cuanto al pedúnculo inferior va a entrar también información de tipo somática y sensitiva. Ya, otra cosa importante de esta imagen es que si ustedes se fijan, aquí tenemos lo que es los núcleos globosos y emboliformes, los cuales van a ascender, van a salir del cerebelo y van a descender ya hacia la formación reticular, que recuerden que va a estar asociada también a la modulación del movimiento, entre todas las funciones que tiene. Y en el caso, vamos a cambiar el colorcito, un celeste aquí. En el caso del núcleo emboliforme, va a tener información cruzada que va a descender y va a ir a hacer sinapsis con núcleos vestibulares, con el núcleo olivar, ya el núcleo reticular lateral y que va a estar relacionado también a lo que es el control del movimiento. Dentro de lo que es las funciones del cerebelo, cabe destacar que tenemos distintos aferencias y eferencias, o sea, tractos que van a estar entrando y saliendo. Entonces, cuando uno piensa en la función del cerebelo, no lo piense de forma aislada, sino que tiene que pensarla en base a otras estructuras con las cuales se está relacionando y ahí va a estar la función relacionada. Ya, por ejemplo, y aquí están las principales, lo que les explicaba, que principalmente van a haber de tipo aferencias por el núcleo, por el pedúnculo cerebeloso inferior y por el medio, y por el pedúnculo cerebeloso superior va a haber principalmente eferencias. Ya, en este caso, fíjense que del núcleo dentado hacia el tálamo del núcleo globoso, ya, y en boliforme va a ir hacia el núcleo rojo y después a nivel de lo que es el núcleo fastigio, vamos a tener el descenso hacia los núcleos vestibulares. Ya, estas son las fibras corticopontinas que van a ir desde la corteza hacia las células muscosas en la capa granular de em, perdón, las células pontinas musgosas, que están también en una capa profunda de el, que se van a encontrar en los núcleos pontinos, ya esos núcleos que veíamos alrededor del córtico espinal, y de ahí van a ingresar hacia el cerebelo medio. Esto que vemos aquí corresponde al núcleo olivar inferior, que va a estar en una función principalmente de modulación de las funciones del cerebelo.
Y aquí tenemos ya un esquema de las aferencias cerebelosas. No se espanten con el dibujo. Lo que les recomiendo es que vayan siguiendo cada una de las líneas, ya por color. Ya, entonces, al ir mirando las líneas por color, finalmente lo pueden separar y pueden ir desglosando cada una de las aferencias. ¿Ya? Así que, por favor, no se espanten cuando vean este dibujo con tanto nombre. Lo pueden ir limpiando. ¿Ya? Y aquí está el cuadrito con las eferencias cerebelosas, por qué pedúnculo va a ir, qué circuitos se van a generar y la función de cada uno. Ya les recomiendo es que los vayan leyendo, haciendo quizás traspasando el cuadro, no se queden solamente con el cuadro como que, está ahí y no lo vean. Revísenlo, traspásenlo, estudienlo. Ya, y ahí está el cuadrito de las eferencias cerebelosas, que era lo que estuve explicando anteriormente. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que les haya de verdad quedado muy claro. Cualquier cosa me escriben. Que estén todos muy bien. Por favor, no salgan de casa. Cuídense mucho. Chao, chao.